Berlín, abril de 1945. La ciudad arde, no solo por el calor de la batalla, sino por el agotamiento de la creencia. El humo flota por calles donde niños jugaban canicas. Ahora esos mismos niños cargan rifles demasiado largos para sus brazos. El aire huele a polvo de yeso, diésel y desesperación. A lo lejos, el trueno de la artillería soviética se acerca, sacudiendo ventanas rotas de hogares sin familias. Lo que queda del Reich ya no es una nación. Es un sueño febril dando sus últimos jadeos. En la penumbra del amanecer, un grupo de niños con uniformes desparejados se acurruca tras los restos retorcidos de un tranvía. Sus botas son grandes. Sus cascos les caen sobre las cejas. El miedo en sus ojos es más viejo que sus años. Lucas, de 16 años, agarra un Panzerfaust con dedos temblorosos. El metal está frío como la muerte. A su lado, Otto, de 15, recita fragmentos del último discurso del Führer de memoria. Su voz se quiebra entre fe y terror. Alrededor, el rumor de tanques crece y el suelo tiembla como un latido bajo sus botas. Eran el Volkssturm, la tormenta del pueblo, creación desesperada de Hitler del otoño anterior. Cualquiera entre 16 y 60 años, reclutado de escuelas, tiendas y granjas, llamado a defender una ciudad ya caída en espíritu. Los mayores tosían sangre en trincheras. Los niños soñaban con medallas que nunca llevarían. Carteles de propaganda colgaban torcidos en las paredes, victoria o muerte por la patria. La ironía ya no necesitaba decirse. Flotaba en el humo, amarga como carbón. Durante años, estos niños habían marchado en desfiles de la Hitlerjugend, cantando himnos al destino. Sus escuelas fueron templos de obediencia, sus maestros, apóstoles del fanatismo. Les dijeron que Alemania era invencible, que el coraje desafiaba bombas. Ahora, hundidos hasta las rodillas en escombros de sus barrios, comprendían que nada era cierto. Los hombres que prometieron gloria estaban muertos, escondidos o locos. Solo quedaba defenderse entre sí. En un patio roto, un oficial de apenas 20 años reparte granadas a los niños. Mantened posiciones, dice. Los soviéticos no tendrán piedad. Sus palabras suenan valientes, pero sus manos tiemblan. Sabe que viene. Todos lo saben. Rumores corrían más rápido que el fuego, calles enteras borradas por cohetes Katyusha, civiles colgados por banderas blancas, soldados del ejército rojo arrastrando mujeres a sótanos. Los niños creían ser el último muro entre sus hogares y el infierno. Esa noche comienza el bombardeo. El cielo se tiñe de óxido. Edificios se derrumban como castillos de arena bajo puños de artillería. Lucas y Otto se acurrucan en un sótano, aferrando sus armas, oídos zumbando. ¿Crees que ganaremos?, susurra Otto. Lucas no responde. Mira una foto metida en su manga, su madre sonriendo al sol, sosteniendo un pastel de su último cumpleaños. La aprieta contra el pecho, susurrando su nombre entre explosiones. Arriba, el Reich humea, su bandera medio rota. La radio emite un último discurso de Hitler, voz ronca entre estática, prometiendo victoria que ni sus generales creen. Los niños escuchan en silencio, las palabras se disuelven en ruido de paredes colapsando. Cuando termina la transmisión, solo queda llanto en la oscuridad. Al amanecer, las calles son irreconocibles. Tanques ruedan sobre bicicletas y panes. Huele a cordita y carne quemada. Los niños corren mensajes por callejones, entregando órdenes sin sentido. Uno lleva munición en una mochila escolar. Otro arrastra a un compañero herido en una puerta por el barro. Son fantasmas luchando por fantasmas. En un rincón del ruinoso Tiergarten, ven algo que los paraliza: columna de soldados soviéticos, cascos de acero brillando, rostros de piedra. Los niños retroceden, disparando a ciegas, rifles pateando como bestias. Los soviéticos responden sin dudar. Balas desgarran yeso, sueños de una generación. Lucas se lanza tras estatua de león, melena de mármol astillada y ennegrecida. Cuando cesa el tiroteo, Otto ha desaparecido. Su casco rueda a los pies de Lucas, interior manchado de rojo. El niño no puede llorar. Solo mira. Alrededor, otros niños caen. El oficial que les ordenó resistir yace boca abajo en el barro. La ciudad gime con sirenas y silencio.
Campanas de iglesia suenan, rotas y desafiantes. El Reich termina, pero no en silencio. 3 días más, Lucas se esconde entre ruinas, sobreviviendo con agua de lluvia y migas. El combate se aleja, reemplazado por risas guturales de victoria y gritos de derrotados. Se arrastra de sótano en sótano, siguiendo rumores de civiles. Los americanos vienen del oeste. Tratan bien a prisioneros. Ve al oeste. Suena a salvación. En la quinta noche, se une a un grupo pequeño de supervivientes, niños medio muertos de hambre con rifles oxidados. Se deslizan por el humo, pasando calles con cadáveres y banderas blancas. Uno lleva estandarte raído de Hitler-Jugend, otro, osito hallado en ruinas de un hogar. Marchan hacia el horizonte oeste, hacia lo desconocido, esperando enemigo que no los mate a la vista. Al cruzar el Jabel, ven resplandor de bengalas estadounidenses. No es fuego, sino luz de señal. Los niños dudan. Nunca vieron un americano. Rumores los pintaban como demonios, monstruos de piel negra que quemarían sus ojos con antorchas. Pero la luz parece cálida, casi humana. Lucas mira su reflejo en el agua, rostro cubierto de hollín, ojos hundidos, pero aún buscando. Vamos, dice quedamente. El grupo avanza, armas en alto en rendición. Esperan gritos, tal vez disparos. En cambio, un jeep americano se detiene. Un soldado baja, manos arriba, no en amenaza, sino precaución. Les habla en alemán roto: Kinder. Para. No disparar. Los niños se congelan. Detrás aparece otra figura, más pequeña, uniforme caqui, cabello recogido bajo gorra. Una enfermera. Lleva botiquín y termo. Instinto de los niños es miedo. Nunca estuvieron tan cerca de mujer enemiga. Pero ella sonríe, suave y cansada, y dice algo que no en ti. Su tono es gentil, maternal. Señala sus manos temblorosas, luego el suelo, que se sienten. Lucas duda, luego obedece. Por primera vez en meses, siente algo desconocido, seguridad. La mujer se arrodilla, toma el Panzerfaust de sus manos y lo reemplaza con taza de agua. «Solo sois niños», murmura. No entiende las palabras, pero sí la bondad. Su garganta se aprieta. Al romper el alba sobre ruinas de Berlín, el niño que creyó defender una nación comprende que solo defendió una mentira. Suena jeep acercándose, bandera estadounidense ondeando entre humo. Para él, la guerra termina, pero el ajuste de cuentas por haberla peleado apenas comienza. Bebe el agua, manos temblando, y mira de nuevo a la mujer que lo llamó niño. Aún no sabe que será la primera en llamarlo hijo. El camino al oeste estaba lleno de fantasmas, no los muertos, esos ya pertenecían a la ciudad atrás, sino los vivos que cargaban derrota en los ojos. Lucas caminaba entre ellos, rifle al hombro, barro pegado a botas rotas. Alrededor marchaba columna dispersa de niños como él, rezagados de pelotones rotos del Volkssturm y Hitler-Jugend. Algunos aún con brazaletes. Otros los quitaron, temiendo lo que símbolos traían. El aire era frío y húmedo, olía a lluvia y humo. Cada pocos minutos alguien miraba atrás hacia Berlín, como oyendo aún su agonía. Les dijeron que los americanos eran diferentes, limpios, organizados, misericordiosos. Los soviéticos, no. Ve al oeste, susurró mujer dándole pan a Lucas fuera de Potsdam. Si te encuentran primero, te fusilan o peor. Bastó. Los niños comenzaron a caminar. La primera noche eran 12. La segunda, 9. Algunos se rezagaron por agotamiento. Uno desapareció tras internarse en bosque. Nadie buscó. Comida escaseaba. Cambiaban pines y navajas por leche, mendigaban en granjas, a veces robaban. En cada pueblo veían lo mismo, banderas negras en ventanas, sábanas blancas atadas a chimeneas. Alemania se rendía pedazo a pedazo. El camino atravesaba campos arruinados de Brandeburgo. Tanques dejaron huellas. Graneros aún humeaban. Pájaros callaron. Estómago de Lucas se retorcía de hambre, pero el dolor en su corazón era peor. No tenía hogar al que volver, ni noticia de su madre. Última carta de febrero, letra cuidadosa, sé valiente. Rezo por ti.
La dobló en forro de su abrigo y llevó por cada noche de bombardeo. Una tarde, al acercarse a cruce de río, oyeron disparos. Los niños se tiraron al suelo, caras en barro. Entre juncos vieron exploradores soviéticos revisando carro adelante. Esperaron sin aliento hasta que se fueron. Cuando volvió silencio, ausencia de Otto golpeó a Lucas como cuchilla. Miró a los otros, rostros pálidos, ojos hundidos. Nos movemos solo de noche, dijo quedamente. Oeste, sin antorchas, sin hablar. Nadie discutió. Esa noche llovió fuerte. Hallaron refugio en granero medio destruido. Un niño de apenas 13, Emil, comenzó a llorar suavemente. Extrañaba a su hermana. Los demás se volvieron, avergonzados de escuchar. Lucas quiso decirle que parara, que llorar los delataría, pero dijo, duerme. Mañana encontraremos pan. La mentira fue suave, lo único que podía dar. Al amanecer, suerte cambió, o pareció. Granjero alemán, viejo y canoso, les dio comida a cambio de armas. La guerra terminó, masculló. Sois demasiado jóvenes para tumbas. Lucas dudó, pero entregó rifle. El hombre asintió, escupió en tierra y dijo que americanos habían llegado al Elba. Si corren, los encuentran antes que rusos los encuentren a ustedes. Corrieron. Hambre dejó de ser enemigo, el tiempo lo fue. Trueno de artillería se alejó atrás, reemplazado por zumbido de motores adelante. Al tercer día, camino se llenó de otros, soldados heridos, civiles con carretas, madres con bebés en harapos. Nadie hablaba de victoria. Los niños caminaban entre ellos como sombras. Al llegar a afueras de Magdeburgo, vieron primeras estrellas blancas en tanques. Jeeps americanos rodaban por ruinas, soldados mirando con ojos cautelosos. Los niños se detuvieron a distancia, congelados. Lucas alzó manos, palmas abiertas. Americanos gritaron órdenes que no entendió. Por un momento temió fusilaran. Luego un soldado bajó arma y les hizo avanzar. Encuentro fue breve, pero inolvidable. Los registraron, no hallaron armas, ofrecieron comida, chocolate, lata de frijoles. Uno rió suave y revolvió cabello de Emil, llamándolo Kid. Lucas miró, incapaz de reconciliar escena con cuentos que le contaron. Nadie gritó, nadie golpeó. Estos hombres no parecían monstruos. Parecían cansados, como él. Pero seguridad no duró. Órdenes, mover prisioneros a campos al sur. Los niños subieron a camión, vigilados, pero ilesos. Motor traqueteó por campos verdes tras gris de Berlín. Lucas miró pasar, sintiendo haber entrado a otro mundo. Al detenerse camión, estaban en campo improvisado fuera de Burburg. Filas de tiendas, cercas de alambre, olor a desinfectante. Guardias firmes, pero no crueles. Cientos de prisioneros, hombres viejos y jóvenes, algunos en uniformes rotos, otros de civil. Los niños separados en sección menores. Americanos no sabían qué más llamarlos. De noche, Lucas yacía despierto oyendo murmullos. Algunos discutían rendición. Otros rezaban. Pocos aún deliraban, Hitler vivo, volvería. Pero para los más jóvenes, ilusión ya murió. Ya no eran soldados, solo niños esperando que les dijeran que seguía. Al tercer día llegaron enfermeras americanas a atender enfermos. Uniformes caqui destacaban contra barro y alambre. Se movían con eficiencia callada, repartían mantas, revisaban heridas, hablaban suave. Una pasó cerca de Lucas, olió leve a jabón y tabaco. No más de 30 años. Placa, Andrews. Sonrió breve antes de vendar pierna de otro niño. Gesto pequeño, pero como sol. Luego volvió con comida, sopa espesa y pan. Come, dijo calmada. Lucas tomó tazón, manos temblando. Lo miró un momento, preguntó en inglés. Negó con cabeza, sin entender. Probó más lento, nombre. Dudó. Lucas. Asintió. Lucas, repitió, como probando peso, luego suave, buen chico. Las palabras lo golpearon más que bala. No las oía desde que empezó la guerra.
Alrededor, otras enfermeras repetían bondades: cariño, hijo, cielo. Algunos niños se sonrojaron y rieron. Otros lloraron callados mientras les lavaban caras sucias de tierra. Esa noche, Lucas se sentó junto a fogata, calor aliviaba frío en huesos. Por primera vez sintió algo más allá de miedo, dolor sin nombre. Pensó en carta de su madre, casco de Otto, foto que aún llevaba. Miró fuego y comprendió que sobrevivir no era vivir. Al acercarse amanecer, enfermera Andrews pasó de nuevo, linterna parpadeando en niebla. Se detuvo, tocó su hombro, susurró: «Estás a salvo ahora, hijo». La palabra quedó en el aire, suave e imposible. Garganta de Lucas se cerró. Asintió, sin hablar. Tras alambre, otros niños comenzaron a llorar, primero quedo, luego abiertamente. No era llanto de soldados rompiéndose, sino de niños recordando que era ser humanos. Y al salir el sol sobre el campo, Lucas lloró al fin. No por Alemania, no por derrota, sino por la parte de sí que perdió intentando ser hombre antes de ser niño. La guerra terminó con susurro, no con vítores. Sin trompetas, sin banderas, solo silencio y zumbido suave de motores llevando derrotados a misericordia incierta. En el campo de Würzburg, aire primaveral olía a desinfectante, humo y leve dulzor de guiso en carpa comedor. Para Lucas y otros, aroma parecía irreal, como sueño tras meses de hambre. Más allá del alambre, colinas verdes rodaban en paz bajo sol demasiado suave para mundo en llamas. Americanos llamaban esto centro de retención, pero para niños era primer refugio sin eco de explosiones. Dormían en pallets de madera, no en suelo frío. Bebían agua limpia. Despertaban sin órdenes. Pero cada consuelo traía peso, memoria, culpa, comprender que los trataban como niños tras decirles que eran soldados. Enfermera Andrews se movía entre ellos como luz callada. Uniforme simple, botas con barro, rostro pálido por noches sin dormir. No era la única mujer, venían de Cruz Roja, cuerpo femenino del ejército, pueblos liberados. Pero ella miraba a los niños de modo que los inquietaba. No con piedad ni asco. Con reconocimiento, como viendo niños asustados bajo ceniza. Cada mañana supervisaba fila de comida, aunque la llamaban banquete. Americanos servían guiso aguado y pan duro. Pero para quienes no comieron bien en semanas, era festín. Lucas esperaba al final, tazón en mano, estómago retorciéndose no de hambre, sino vergüenza. La vio servir sopa en manos temblorosas, cada gesto gentil, deliberado. Al llegar su turno, sonrió leve: «Come despacio», dijo, tocando tazón. Tu estómago olvidó la bondad. Intentó responder, pero palabras se atoraron. Asintió. Su inglés era suave y lento. Su alemán, roto por miedo. Pero algo en su tono no necesitaba traducción. Siguió, su sombra rozándolo como calor. Después, Lucas se sentó con otros bajo toldo de lona. Vapor subía de tazones. Risa comenzó a surgir, torpe, casi culpable. Emil imitó acento de cocineros americanos, haciendo reír a otros. Cal murmuró que sopa era mejor que nada desde que empezó guerra. Lucas escuchó, sin hablar. Comió en silencio, caldo delgado, pero vivo de sabor. Sabía a papas y paz. Al otro lado del patio, soldado americano tocaba armónica. Melodía flotaba, mezclándose con murmullos de cientos de prisioneros. Ni triste ni alegre, solo humana. Lucas miró al hombre, dándose cuenta de que tenía pocos años más que él. El pensamiento era insoportable. Cuántas vidas tragadas por mentiras dichas a niños como ellos. En la tarde, Andrews volvió con lata de ungüento y papeles. Revisaba heridas de niños, anotaba nombres. Al llegar a Lucas, se arrodilló, enrolló su manga, herida de metralla sin tratar. Se encogió. Tranquilo, murmuró, aplicando pomada. Sanarás más rápido si dejas de fingir que eres de piedra. Parpadeó, sin entender palabras, pero sí tono. Su voz le recordó a su madre llamándolo de la lluvia. Lo miró a los ojos. ¿Cuántos años? 16, dijo suave. Hizo pausa. 16, repitió, negando con cabeza. Mi hermano tiene 17. Está en casa.
Juega béisbol. Nunca oyó de béisbol. Pero la forma en que dijo casa llevaba peso de algo sagrado. Esa noche, enfermeras organizaron cena tranquila. Los prisioneros más jóvenes, menores de 18, reunidos aparte. Mesas largas bajo toldo improvisado. Velas de cera reciclada, cucharas pulidas lo mejor posible. Cocinero americano los sirvió como invitados de honor. Los niños no sabían si sentirse agradecidos o humillados. Algunos rehusaron comer, mascullando que era humillación disfrazada de bondad. Otros, hambrientos, no resistieron. Lucas se sentó al borde, viendo a Andrews verter leche en tazas de lata. Al llegar a él, se detuvo. «Me recuerdas a mi hermano cuando se preocupa demasiado», sonrió. «Hace la misma cara». Frunció más el ceño y ella rió. Por un momento, el mundo pareció ingrávido. Con la noche, risa creció. Niños hablaron de granjas, bailes escolares que nunca asistieron, cocina de sus madres. Enfermeras escucharon. Una mayor, canas en cabello, juntó manos, pobres almas. Deberían haber aprendido a vivir, no a matar. Su voz tembló, mesa cayó. Lucas bajó cabeza, culpa cortando más hondo que hambre. Luego alguien, quizá Emil, susurró, no queríamos. Solo no sabíamos decir que no. Confesión onduló en silencio. Andrews asintió lento, ahora sí. Dijeron no sobreviviendo. Algo cambió en el aire. Por primera vez, Lucas se permitió respirar sin miedo. Para él, la guerra terminó en esa mesa. No con rendición, sino con perdón que no creía merecer. Al terminar cena, Andrews recogió platos, tarareando. Lucas captó fragmentos de melodía, extranjera, pero familiar. La siguió con ojos hasta que desapareció en carpa médica. Niños se dispersaron, risa desvaneciéndose en sueño callado. Pero Lucas quedó, mirando luz de vela contra lona. Manos temblaban leve, calor de comida aún quemando en estómago. Campo se aquietó, salvo roce lejano de guardias patrullando. Un sonido lo sobresaltó, sollozo suave. Se volvió, Emil sentado en suelo, llorando en manos. Se agachó a su lado. «¿Qué pasa?» «Me llamó hijo», dijo Emil entre lágrimas. Dijo que le recordaba a su chico. No sabía qué hacer. Lucas lo miró largo rato, luego puso mano en su hombro. «Está bien», dijo. «Tal vez lo seamos». Las palabras quedaron como verdad frágil. Alrededor, noche pareció exhalar. En algún lugar, enfermera americana rió suave en su tienda. En algún lugar, campana de iglesia sonó para oraciones matutinas. El mundo giraba de nuevo. Al levantarse Lucas, notó el cielo, aún oscuro, pero rayado de plata en horizonte. Amanecer acercándose, nuevo día para gente que no sabía si lo merecía. Tocó bolsillo donde aún descansaba carta de su madre. Por primera vez, no temió abrirla de nuevo. Pero antes de poder, vio a Andrews caminando hacia él, linterna formando halo suave en niebla. Se detuvo a pasos, voz casi susurro, «Mañana comen igual, misma hora», sonrió. «No lleguen tarde. Hice algo especial». Asintió, intentando agradecer, pero ella se volvió antes de hallar palabras. Linterna osciló como estrella desvaneciéndose en niebla. La miró hasta que desapareció, sonido de sus botas fundiéndose en silencio. Luego miró sus manos, las mismas que una vez sostuvieron arma, y comprendió que ya no temblaban de miedo. El guiso, la risa, la palabra hijo. Eran pequeñas misericordias, pero lo reconstruían pedazo a pedazo. Y aunque la guerra terminó, Lucas sintió que algo más poderoso había comenzado, la larga, frágil guerra de perdonarse a sí mismo. Los cañones callaron, pero ecos quedaban en sueños de los vivos, en rostros hundidos de niños que aún se sobresaltaban con truenos. Para verano de 1945, Campo de Burgburg se disolvía como escarcha al sol. Cercas de alambre bajaron. Tiendas reemplazadas por barracas. La palabra repatriación circulaba como fantasma de promesa. Prisioneros ya no eran enemigos. Solo almas desplazadas clasificadas por edad, salud y culpa. Para Lucas, libertad ya no era algo a alcanzar. Era algo que tendría que reaprender. Cada día comenzaba igual,
clan de tazón comedor, pase de lista, voz medida de intérprete leyendo nombres. Luego detalle de trabajo, barrer escombros, limpiar caminos, construir vivienda temporal para civiles que volvían a pueblos irreconocibles. Americanos les pagaban con comida y cigarrillos. Para niños, era extraña redención reconstruir lo que ayudaron a destruir. Andrews permaneció en campo, aunque sus tareas cambiaron. Heridos sanaban. Ahora atendía a los perdidos, organizaba clases de inglés, leía cartas en voz alta a quienes no entendían, escuchaba historias que nadie más quería oír. Su compasión era callada, pero implacable. Algunos soldados la burlaban, diciendo que malgastaba bondad en enemigo. Los ignoró. Ya no son enemigos, respondió una vez. Son lo que queda. Una tarde la halló reparando cajón de madera tras enfermería. Sus manos ahora firmes, rostro menos hundido. Trabajas duro, dijo, apoyada en puerta. Miró al atardecer, entrecerrando ojos, se siente mejor que pelear. Sonrió leve, así empieza el mundo de nuevo, una cosa reparada a la vez. Sus palabras quedaron tras irse. Lucas no sabía si hablaba como enfermera o como alguien sanándose a sí misma. Sospechaba ambas. La guerra marcó a todos distinto. Para otoño, muchos niños enviados a Jugen-Lager, campos juveniles para reeducación bajo supervisión aliada. Objetivo, despojar ideología que los crió. Estudiaban idiomas, historia, incluso democracia. Conferencias reemplazaron órdenes. En algunos campos, maestros americanos ponían discos de jazz en recreos, dejando reír a los niños de nuevo. Por primera vez, Lucas vio mundo donde ritmo no lo dictaban botas marchando. Pero alegría traía confusión. ¿Quiénes debían ser ahora? Demasiado viejos para niños, demasiado jóvenes para cargar pecados de sus padres. Algunos se aferraban a negación, otros se ahogaban en vergüenza. Lucas flotaba entre ambos. Asistía a clases, repetía palabras sobre libertad y justicia, pero parte de él no olvidaba imágenes de Berlín, niños que no llegaron al oeste, enterrados bajo escombros o peor. Comenzó a escribir en cuaderno que Andrews le dio, primero solo nombres, Otto, Emil, Karl, luego frases, fragmentos de memoria. Escribió sobre fila de sopa, sobre palabra hijo. No lo mostró a nadie. Era lo primero que hizo por sí mismo, no por orden. Pasaron semanas, estaciones cambiaron. Nieve cayó en techos del campo, suavizando cicatrices de la tierra. Una mañana llegaron voluntarios de Cruz Roja con paquetes. Lucas ayudó a descargar, sorprendido de ver a Andrews entre trabajadores. Uniforme distinto, abrigo civil, bufanda al cuello. ¿Te vas?, preguntó, pasándole cajón. Pronto, dijo. De vuelta a Estados Unidos. Mi madre no está bien. Las palabras lo golpearon con callada finalidad. Asintió, sin saber hablar por peso en pecho, volverás a casa. Eso es bueno. Sonrió triste, y tú te quedarás. Eso también es bueno. Alguien debe reconstruir este lugar. Esa noche caminó por campo una última vez, despidiéndose de niños. Algunos le dieron regalos, botón de madera, dibujo, flor prensada. Al llegar a Lucas, él estaba torpe junto a puerta. Nieve crujió bajo botas. Nunca te agradecí, dijo suave. ¿Por qué? Por tratarme como persona. Lo estudió un momento, aliento nublándose en frío. Prométeme algo, Lucas. No dejes que esta guerra sea lo único que te defina. Asintió, lo intentaré. Puso mano enguantada en su mejilla, leve, breve, y se fue. Caminando hacia camión esperando. Motor rugió, faros cortando niebla. Lucas miró hasta que sonido se desvaneció por completo. Por primera vez desde rendición, se sintió verdaderamente solo. En años siguientes, Europa se remodeló. Fronteras cambiaron, monedas, ciudades reconstruidas piedra a piedra. Alemania dividida en dos, este bajo control soviético, oeste bajo administración americana y británica. Campos juveniles se volvieron escuelas. Prisioneros, obreros y aprendices. Lucas asignado a taller de carpintería cerca de Frankfurt. Aprendió a tallar madera, medir 2 veces, cortar una, construir algo duradero.
Cada golpe de martillo era oración por equilibrio. A veces oficiales americanos visitaban para ver progreso. Llevaban cámaras, sacando fotos del nuevo Alemania. En una foto, Lucas apareció por accidente, cabeza inclinada sobre mesa, sol en sus manos. Nunca vio la imagen, pero existía en algún lugar. Prueba de que niño que peleó por Imperio Perdido construyó silla en vez de barricada. De noche aún soñaba con campo, parpadeo de linterna, traqueteo de tazones de sopa, palabra hijo resonando en oscuridad. Se preguntaba qué fue de Andreus. Tal vez se casó. Tal vez nunca habló de niños tras alambre. Pero en sus sueños siempre aparecía como esa última noche, caminando por nieve, linterna en mano, faro desvaneciéndose en paz. Para 1950, Lucas tenía 21. Mundo era distinto, pero no siempre más amable. Muchos veteranos volvieron rotos, incapaces de reconciliar juventud con lo visto. Otros fingieron que nada pasó. Lucas trabajó callado, ahorró lo poco que ganaba, intentó vivir sin odio. Aprendió verdad simple: misericordia era más pesada que venganza, pero construía cimientos más fuertes. Una tarde de primavera, descargando madera, vio forma familiar, sobre consello extranjero. Dirección de remitente americana. Manos temblaron al abrir. Dentro, carta corta y pulcra, letra cuidadosa. Lucas, si esto te llega, quiero que sepas que cumpliste tu promesa. El mundo está más callado ahora. Y creo que es por niños que eligieron vivir en vez de odiar. Recuerdo tus ojos, como miraste al cielo esa mañana. Sigue construyendo. Sigue perdonando. Así sanan las naciones. Anna Andrews. La leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado en bolsillo junto a nota vieja de su madre. 2 papeles, uno de antes de la guerra, otro de después. Uno le dijo sé valiente. El otro, sé bondadoso. Entre ambos, la medida de su vida. Esa tarde, Lucas caminó por pueblo casi reconstruido. Niños jugaban en calle donde antes había escombros. Mujer reía desde ventana. Aire olía a aserrín y pan. Por un momento imaginó voz de enfermera llamándolo hijo de nuevo, no como lástima, sino reconocimiento de supervivencia. Se detuvo al borde de plaza, viendo última luz desvanecerse tras campanario. Campanas comenzaron a sonar, profundas y firmes, mismo sonido que acompañó Guerra y Paz. En algún lugar dentro, voz callada susurró que misericordia dada nunca termina verdaderamente. Solo cambia de manos. Y mientras Lucas caminaba a casa por el crepúsculo, comprendió que las mayores victorias del mundo no las ganaron ejércitos, sino quienes se atrevieron a perdonar cuando los cañones callaron.